Bienvenidos a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos a unos minutitos de iniciar nuestro evento. Les suplico por favor a todas las personas que se encuentran en el lobby inscribiéndose, que van a tener oportunidad de inscribirse durante el coffee break que vamos a tener el primero a las 10:30 de la mañana más o menos, para poder iniciar nuestra ceremonia inaugural. Esta es la primera llamada y por favor les pido que tomen sus asientos. Gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Esta es la segunda llamada. Por favor, a todas las personas que se encuentran inscribiéndose en el lobby de este auditorio, por favor lo podrán hacer en el primer receso, que será aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Esta es la segunda llamada para que podamos iniciar con nuestra ceremonia inaugural de nuestro evento el día de hoy. Por favor, les pedimos a todas las personas que se encuentran fuera de este auditorio, sean tan amables de pasar a tomar sus asientos. Vamos a iniciar nuestro evento del día de hoy. Nuevamente, bienvenidos a esta Facultad de Química que tiene todo un historial dentro de esta gran universidad que es la Nacional Autónoma de México. El Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio y la Facultad de Química de la UNAM les dan la más cordial bienvenida a este día de actividades con la siguiente presentación del Presidium para iniciar nuestro evento. Tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Jorge Vázquez Ramos, director de la Facultad de Química. Nos acompaña también en el Presidium el doctor Felipe Cruz García, secretario académico de la facultad. Nos acompaña el licenciado Enrique Gallardo Herrera, director regional y gerente general de operaciones de Envigo, México. Nuestra anfitriona, la maestra en ciencias Isabel Gracia Mora, presidenta del comité organizador.
y el doctor Enrique Mendoza Carrera, presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Agradeciéndole su presencia en este recinto y agradeciéndole a la Facultad de Química que nos permita precisamente estar aquí, escuchando, celebrando junto con los 100 años de su facultad, con esta serie de pláticas, todo un momento relevante para los cambios que existen en nuestro país dentro del campo clínico y experimental. Le doy la palabra al doctor, señor director, Jorge Vázquez Ramos, para que nos dirija unas palabras y haga la ceremonia inaugural. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un placer estar en este Simposio Experimentación Animal, Genética, Ambiente y Bienestar. Un tópico, sin duda, relevante, muy relevante. Algo que no es inherente para muchos de nosotros. No nos queda claro a veces lo que quiere decir bioética en animales o con animales, pero ciertamente cobra cada vez más y más fuerza, más y más impulso y más razón de ser, y de eso se trata lo que todo este día estarán ustedes escuchando, diversas charlas por expertos en el área. Agradezco mucho al señor Enrique Gallardo, el director de En Vigo, México, por apoyar este esfuerzo. Gracias, Enrique. Agradezco ciertamente al doctor Enrique Mendoza, el presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, que esté aquí también siendo parte de este esfuerzo. Gracias, otro Enrique. Y a los organizadores, al doctor Felipe Cruz, de la Secretaría Académica de Posgrado, el titular del posgrado en la facultad, y a Isabel, que es como un motor que siempre anda buscando qué hacer y siempre le falta más y quiere otras cosas que hacer. Gracias, gracias por favor, Isabel, y a todo tu equipo que participa intensamente en todo tipo de eventos en los que tú estás involucrado. El trabajo con animales. Yo soy QFB de origen. Soy el primer director QFB de la facultad. Los demás habían sido químicos o ingenieros químicos o algo más, pero no había habido QFBs, y a mí me tocó trabajo como QFB en las materias más clínicas de uso de animales, y no les quiero comentar cómo era que usábamos los animales. No era muy bonito cómo matábamos los animales. Entonces, ha corrido mucho tiempo, han cambiado las cosas, ha habido una percepción diferente de el ser vivo, el que está vivo, y que el que está vivo pues debe sentir. Y esto es lo que ha llevado a muchos, no en México, esto comenzó en Europa hace algunos años, bastantes ya, y continuó en Estados Unidos, y gente que empezó a preocuparse por el bienestar de los animales. Entender que se pueden hacer las cosas también, pero con un poquito más de cuidado, hasta llegar a condiciones que, nunca siendo óptimas, son mejores que como había sido. Es indispensable trabajar con animales en la experimentación clínica y otras. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida humana pasa mucho por experimentar con animales. La clínica, la farmacia, pero cosas como la cosmética, y aquí lo hemos visto en algunos coloquios o simposios que ha habido. Y siempre es mejor experimentar en otro que en uno. El ser humano no es el mejor animal de experimentación, aunque dirían algunos animales que a ver por qué nos prueban ustedes, ¿no? Pero bueno, qué bueno que no lo dicen. El desarrollo notable de la medicina parte del hecho de experimentar con animales y tener una cierta razón
clínica, bioquímica, fisiológica, de el uso de diferentes sustancias que pudieran ser fármacos de diferente naturaleza. Es inevitable. Por eso se dice, pues sí se vale tener animales, sí se vale utilizarlos, hasta para vestirse, pero háganlo con moderación, con cuidado, con respeto. Y hay, de hecho, 5 libertades que me pasaron. Yo no sabía que existían, pero hay 5 libertades. Se las leo muy rápidamente. Estar libre de hambre y sed, estar libre de incomodidad, estar libre de dolor, lesiones y enfermedades. La libertad de expresar un comportamiento normal, obvio, para un animal. Y estar libre de miedo y angustia. La verdad es que no sería difícil prolongarlo al ser humano, ¿eh? Ninguna de las 5. O sea, sí, seguimos siendo como animales, somos animales, ¿no? Y entonces, estas 5 libertades que deben aplicarse al trato con los animales, yo nomás dije de broma, pero no tan de broma, ojalá también se las aplicaran al ser humano. Y bueno, la cosa es trabajar buscando la manera de que no sea el animal la única manera de experimentar. O si debe de ser, ¿qué tanto? ¿Y cuál es el concepto? ¿Cuál es el razonamiento para usarlos? Y podemos minimizarlo o podemos hacerlo lo menos invasivo posible. Y de aquí surgen importantísimos conceptos que hoy oirán, particularmente uno que yo digo que es fundamental, es ¿en qué momento le creemos a la estadística? ¿No? La N, ¿qué debe de ser? ¿N 5000 o N es 4? Porque eso es un mundo de cambio. ¿Cuánto es R? ¿O cuánto es el número de réplicas que deban hacerse? Ahí lo digo, cuando la estadística nos dice verdades. Por lo tanto, lo que hay que entender no es a los animales, sino la estadística primero. Y luego de que entendamos la estadística, ¿qué tal si ya la aplicamos en el uso de animales? Y realmente para lo que voy a hacer, ¿requiere un animal o hay un método de reemplazo, como otra R, ¿no? Una R es hacer, bueno, no me acuerdo cuál es, reducción, reemplazo y refinamiento, pero la otra es, podemos buscar otras maneras en las que no se use el animal, usar animales por otros métodos, quizás hasta computacionales, pero bueno, se puede hacer una síntesis química y hacer un procedimiento in vitro de un proceso biológico sin pasar por animales. Inténtese, de hecho, la ciencia camina más y más en este sentido, en buscar no usar animales y todos los sistemas in vitro que puedan crearse. Y llegamos a refinamientos muy interesantes recientemente. Y ciertamente, ¿qué quiero buscar? Hacerse una buena pregunta, ¿qué voy a responder si uso animales? Y ya una vez que entienda qué quiero buscar, ahora sí ver cuántos animales y de qué tipo, no antes, porque ocurrencias, y entonces usar animales es lo peor que nos puede suceder, no ocurrencias. El proyecto debe ser bien pensado, muy bien pensado antes de llevarlo a cabo. En fin, yo no digo más porque no soy experto en absoluto, solo hablo de lo que yo llamaría sentido común, pero aquí van a oír a expertos. Y me da mucho gusto ver tanta gente joven en este auditorio, que la verdad es que está destinado grandemente a ustedes porque es la nueva forma de educarnos, y mejor que nos eduquen ahorita, bueno, a mí ya no, a ustedes, que los eduquen ahorita, que ya a mí, que ya yo nomás experimento con alumnos. Como director, digo, qué bueno que ustedes están presentes aquí, interesados en el tópico. Estoy seguro que muchos de ustedes se dedicarán a la ciencia y tendrán que decidir si utilizar animales o no, y tendrán entonces conceptos muy claros de por qué sí y por qué no. Esto es el fin último de este simposio, que me da mucho gusto que se haya organizado, y aquí en la facultad, una facultad que está cumpliendo 100 años y que está renovándose para sus siguientes 100. Nos da mucho gusto ser una facultad centenaria, una facultad con prestigio, con gran capacidad y calidad académica,
y queremos seguirlo siendo, y confiamos en todos ustedes, jóvenes, que deberán ser el futuro de esta facultad y de todas las academias en este país. Agradezco pues mucho su presencia, aprovechen mucho esta oportunidad, este simposio, agradezco a todos los que participaron en la organización y sin más, siendo las 9:24 de mi reloj, declaro formalmente inaugurado este Simposio Experimentación Animal, Genética, Ambiente y Bienestar, que todos aprendamos muchísimo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor director Jorge Vázquez Ramos y el día de hoy tenemos un reto muy grande. Hablar de genética, de ambiente y de bienestar, cuando se habla de animales, es una situación altamente discutida. Pero el solo hecho de hablar de la vida humana, esto ya lo hace completamente conflictivo, problemático, dilemático y hace muchas divisiones de opinión. Yo creo que entre las grandes cuestiones que mencionó el señor director está el sacar como resultado de todo esto una virtud muy grande, que es la prudencia. Con prudencia y con responsabilidad sobre nuestros actos, yo creo que podremos convivir para una mejor sociedad y para un más sano entendimiento de todo lo que tenemos que hacer como profesionales en el campo de las ciencias de la salud. La interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina es fundamental en estos tiempos. Y yo creo que ese es el reto que tenemos que enfrentar todos los universitarios que nos encontramos en este camino. Y sin más, vamos a despedir con un fuerte aplauso al presidium que nos ha acompañado para poder iniciar nuestras actividades. Agradecemos la presencia de todos ellos. Y a continuación iniciaremos con los trabajos del simposio. Para no retrasarnos, además sé que están ansiosos por empezar a escuchar a todas las voces que el día de hoy van a estar aquí comunicándonos diferentes ámbitos de su conocimiento, diferentes pequeñas partecitas de un enorme pastel que es qué hacer, cómo actuar, sobre qué basarnos para poder tener una línea clara, limpia, sana y ética en el trabajo clínico a partir de tener la utilidad, la utilización y la necesidad de manejar animales para el bienestar de los humanos. Cuando hablamos de bienestar es una palabra muy grande, es precisamente eso, el bienestar, el bien ser, y eso no es fácil, sobre todo cuando estamos en un mundo donde hay tantos lineamientos que se tienen que cumplir y que muchas veces se cumplen por norma y no realmente por la convicción de realizar las cosas como deben ser. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra primera plática, que va a ser sobre reducción en el uso de animales de experimentación con la utilización de modelos estadísticos. Y como bien dijo el señor director, números, vidas, necesidades, ¿cómo se combinan en un momento dado y hasta dónde uno puede decir estoy en lo indicado, esto es lo propio? Y de eso precisamente nos va a aclarar muchas dudas y nos va a hablar la doctora Ruth Bustamante García. Ella, la doctora Ruth Bustamante García, es químico farmacobiólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de esta ilustre facultad. Es maestra en ciencias con especialidad en farmacología de la Escuela Superior de Medicina, nuestros primos hermanos del Instituto Politécnico Nacional. Es doctorada en investigación en medicina de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un postdoctorado del Instituto, nada más y nada menos, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene diplomados en ciencias genómicas, en criminalística de campo. Es miembro del CICUAL de la Facultad de Química de la UNAM. Es colaboradora responsable de la estadística del UNIPREC de la facultad. Es suplente en el subcomité de evaluación de productos biotecnológicos en COFEPRIS. Es profesora de asignatura del Departamento de Biología. Tiene artículos referenciados. Ha asesorado infinidad de tesis de licenciatura. Tiene 2 manuales publicados.
Es responsable sanitario, jefe de microbiología y aseguramiento físico-químico en la industria farmacéutica. Tiene presentación de trabajos en congresos nacionales e internacionales y es miembro activo de la Asociación Mexicana en Animales de Laboratorio, Asociación Civil y de la Neuroscience Society. Ese pequeño currículum es muy pequeño para todo el gran trabajo que hay detrás y la capacidad de una persona como la doctora Ruth Bustamante, a quien le pido que nos acompañe a este estrado. Gracias. Muy buenos días. Voy a empezar con la presentación. Vamos a primero hablar de lo que son las 3 R's. ¿Por qué hablar primero de las 3 R's? Siempre lo que hemos visto es de que el uso de animales de laboratorio siempre ha estado cuestionado precisamente por las cuestiones bioéticas que puede tener implicadas, sobre todo porque hay modelos en los cuales a veces es necesario aplicar dolor o a veces hay técnicas en las cuales no nos damos cuenta de la conducta que se ve modificada en estos animales. Como podemos ver, desde 1959, lo que fue Russell y Burch, estos dos grandes científicos, empezaron a ver cuáles eran esos principios humanos que se podían utilizar en relación al manejo de estos animales. Para esto, empezamos con lo que son las 3 R's, aunque yo siempre he dicho que se debería de implementar una R más, que es la responsabilidad. ¿Esto por qué es? Manejamos lo que es el reemplazo con los animales de experimentación, en el cual podemos utilizar otros métodos en los cuales no utilicemos estos animales. Sin embargo, hay veces que necesitamos hacer la comparación de métodos tanto in vitro, in situ, con modelos animales. A veces es necesario el reducir cuando sea necesario, pero a veces hemos visto que más es menos y menos es más. ¿Esto a qué me refiero? A veces cuando nosotros no hacemos un método o un protocolo de investigación adecuado, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se tienen que repetir esos protocolos de experimentación y a veces en vez de reducir tenemos que ir aumentando el número de animales que necesitamos, y en otros casos el uso de menos animales del laboratorio me puede dar mucho mayor información. ¿Esto a qué me refiero? A veces el que nosotros podamos compartir, tener equipos multidisciplinarios en los cuales podamos de un solo animal sacar mucho más información. ¿A qué me refiero esto? En el cual nosotros podamos dividir, seccionar, ver diferentes metodologías, me puede dar mucho mayor información. En el caso de refinación de las técnicas, ¿esto qué significa? Podemos nosotros buscar que las técnicas eviten el sufrimiento posible de estos animales. ¿Esto cómo puede ser? A veces nosotros hemos visto que para hacer muestreos de sangre no son los adecuados, entonces sí tienen que buscar nuevos métodos, nuevos equipos, nuevas metodologías que me pueden ayudar a evitar este sufrimiento animal. Y en el caso de lo que les decía, de esta nueva R que es de responsabilidad, la responsabilidad tendría que ser por parte del investigador, que a veces somos bastante egoístas, sobre todo cuando tenemos líneas de investigación que no nos gusta compartir, que no nos gusta a veces si tenemos equipos, esos mismos equipos tratar de compartirlos para que todos los demás lo puedan utilizar. A veces no nada más entre instituciones, sino dentro de las mismas instituciones, en los cuales se podría aminorar tanto lo que es costo y tener un mejor costo-beneficio y una
una disminución en relación con los animales con los que vamos a utilizar. Generalmente para los comités de bioética, investigadores, empresas y gobiernos, las alternativas en relación a la experimentación animal no va a ser nada más solo con aquellos métodos que los sustituyan, sino con un solo método o con un solo reemplazo o con una sola reducción, nosotros ya podemos estar cumpliendo con los principios de las 3 R's. Como hemos visto, en relación a la investigación, se utilizan infinidad de animales de laboratorio. Dentro de los que más se utilizan, pues son roedores. Sin embargo, ustedes pueden observar una gama de animales que han sido utilizados desde lo que son invertebrados, desde lo que son carnívoros y demás. Actualmente se hizo, sobre todo en Unión Europea, que es en donde se ha tenido el concepto de aminorar y reducir animales de laboratorio, en los cuales se ha visto que el 60% de los animales que se utilizan para la investigación y de desarrollo de medicina ha sido reducido. A veces nosotros decimos, bueno, ¿qué tanto se utilizan animales a nivel mundial? En Europa aproximadamente se estaban utilizando de 4 a 5 millones de animales, en este caso de mamíferos, los cuales se han reducido. En el caso de animales de otro tipo, también ha sido la reducción, lo cual es importante que todos a nivel mundial lo tenemos contemplado. A veces uno dice, hay que reducir, hay que eliminar, pero a veces no es tan fácil eliminar, sobre todo en ciertos tipos de procedimientos en los cuales no es posible hacer la validación de una respuesta o de un efecto, por lo que necesitamos estos animales. Bueno, aquí les presento una gráfica en el cual tenemos más o menos cómo fue el uso de animales que se utilizaron para experimentación con fines científicos, en los cuales podemos ver que la mayor proporción que se presenta en guinda, tenemos que fue para investigación y desarrollo de productos humanos y veterinarios y odontológicos. Podemos ver que en el caso de educación y formación no es tan alto como uno pensaría, sin embargo, en ciertos países se ha tratado de disminuir el uso de animales de laboratorio utilizando simuladores. Estos simuladores me van a permitir a lo mejor la reducción, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces se necesita que a nivel de educación también se concientice al alumno de que si va a utilizar animales, la forma adecuada y en caso de que tengan la oportunidad de utilizarlos, de que se aproveche al máximo el uso de estos animales. Bueno, en el caso de la reducción, ¿qué es lo que vamos a tener? Para poder reducir lo que es el número de animales de laboratorio, hay 4 puntos importantes que podemos tomar en cuenta. ¿Estos cuáles son? Compartir animales. En el caso de la compartición, de compartir animales, ¿a qué me refiero? Un solo animal me puede dar toda una gama de resultados. Por ejemplo, hay veces que si manejamos un modelo conductual, en el caso del modelo conductual, a veces el investigador nada más se fija en montar el modelo, pero no hace más experimentos más allá de lo que nosotros podíamos utilizar. En ese caso, ¿qué es lo que podría hacerse? Hacerse toda la gama de experimentación de receptores, de hacer monitoreos bioquímicos y de otro tipo en el cual nosotros podemos reducir. A veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno manda los resultados a las revistas, ¿qué es lo que le dicen? Sí, estuvo muy padre tu modelo, pero ¿qué es lo que pasó? No te fuiste más allá en los resultados o en todo lo que pudiste sacar de provecho a esos animales. A veces, ciertos modelos que me dan cierta respuesta, lo que yo puedo hacer es buscar con otro tipo de personas hacer un trabajo multidisciplinario. En este caso,
por ejemplo, hacer histopatologías, hacer mecanismos con receptores o diferentes tipos de modelaje. En el caso de otro de los puntos que me puede ayudar para reducir el número de animales es hacer un diseño estadístico mejorado. A veces nosotros creemos que lo primordial es nada más tener el protocolo, pero a veces no nos fijamos en todas las variables que pueden incidir o todas las variables que yo puedo modificar o todas las variables que yo puedo estudiar a la par. En este caso vamos a hablar un poquito más sobre el diseño estadístico y cómo es que se puede mejorar. Otro de los puntos es la reducción filogenética. Ahorita también les voy a explicar un poquito más. Y otro de los puntos con los cuales podemos hacer una reducción es con la mejor calidad de los animales, que de esto nos van a hablar posteriormente. Bueno, en el caso, ya les había platicado un poquito de lo que es compartir animales. Dentro de una misma institución podemos hacer el reuso de animales. Por ejemplo, a veces se utilizan animales para hacer sueros y esos animales, en vez de ser eutanasiados al momento, se pueden utilizar para hacer otro tipo de pruebas. Por ejemplo, pruebas dermatológicas o se pueden mandar a otros institutos para que puedan ser utilizados para como sementales y demás. Aquí estamos haciendo una reutilización de estos animales y en algunos casos, en algunos modelos, estos animales, si no me afecta para otro experimento, a lo mejor se pueden utilizar. Aquí yo ya estoy haciendo una reducción, sobre todo en cuestión de utilizar animales. En el caso del diseño estadístico mejorado, ¿qué es lo que vamos a tener? Generalmente cuando tenemos diseños inapropiados de los protocolos experimentales, es lo que les decía, me puede hacer que yo tenga un aumento de la N en muchos de los casos. Ejemplo de esto, a veces estamos planteando los protocolos y ¿qué es lo que pasa? Se nos olvida meter algunos controles o en ciertas investigaciones los grupos que se conocen como shams. En este caso, a veces cuando no metemos estos grupos, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos posteriormente, ya cuando acabamos la experimentación y que vemos que nos faltó estos grupos, tenemos que volver a meter animales. Pero lo más grave es de que uno dice, bueno, yo lo meto desfasado, pero no nos estamos dando cuenta de que nosotros estamos cambiando las variables. A veces, si no metemos los experimentos con los grupos de animales a la par, nosotros estamos cambiando las variables que estamos manejando en un experimento. En el caso, por ejemplo, en el que nosotros tenemos grupos de experimentación en el que a lo mejor nosotros calculamos y tuvimos una N reducida, pero no contemplamos que a lo mejor la metodología, por el simple hecho de la metodología que nosotros estamos utilizando, voy a tener pérdidas a lo largo del experimento, esto me puede afectar en la N y posteriormente en los análisis estadísticos, por lo cual a veces, a pesar de que yo tenga una N calculada, lo que tendría que tener también es determinar si yo tengo que tener animales extras que tienen que ser monitoreados desde el principio para que puedan ser reemplazados. Asimismo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos métodos inadecuados estadísticos? ¿Esto a qué me refiero? Igual, desde que nosotros planteamos el protocolo de experimentación, nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es cuántos grupos voy a utilizar, qué tipo de prueba, qué tipo de variable yo voy a utilizar. Desde un inicio yo tengo que contemplar si estas variables van a poder ser cuantificadas, si pueden ser o no, y en relación a esto yo ya puedo establecer mi diseño experimental y mi análisis estadístico. A veces el tamaño de muestra por medio de los simuladores lo que me pide precisamente es esto, ¿cuántos grupos yo voy a trabajar
en qué, más o menos, qué características de tipo de potencia, de sensibilidad voy a utilizar para que yo pueda manejar un adecuado método estadístico. Como les había dicho, todo esto va a tener repercusión en lo que pueda ser el aumento o la disminución de la N. Con respecto a animales de mejor calidad, siempre tenemos igual que escoger y seleccionar la especie adecuada y tener en cuenta la calidad microbiológica, la calidad genética y demás. Esto me va a poder ayudar también a reducir lo que es el tamaño de muestra, porque a veces no nos percatamos y a veces podemos ver que en algunos artículos nos dice, sí, utilizaron tal cepa, sin embargo, a veces para lo que yo voy a estudiar no me va a servir. En algunos casos nos hemos encontrado que empiezan a hacer a veces protocolos de experimentación y resulta que en esa especie no es posible localizar a veces cierto tipo de enzimas, en lo cual nosotros ya hicimos una inversión de vidas, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando con animales y sin embargo al final no voy a tener un resultado positivo y yo ya utilicé animales que se pudo haber utilizado si desde el inicio pude haber hecho la selección adecuada de los animales que tenía que utilizar. En el caso igual para lo que es la reducción de animales de laboratorio, podemos ver que se puede utilizar otro tipo de animales. Actualmente se está tratando de hacer la reducción, de no utilizar tantos roedores, tantos mamíferos, y se está utilizando, por ejemplo, invertebrados, como es en el caso del zebrafish, en el caso de artemias y demás, pero se nos olvida también que son animales. A veces uno dice, sí, ya no estoy trabajando con roedores, ya no estoy trabajando con animales mamíferos, pero estoy trabajando con otro tipo de animales y también no nos damos cuenta del comportamiento que pueden tener estos, el dolor que pueden tener estos animales y, sin embargo, lo que tenemos que hacer precisamente es tratar de reemplazar. Bueno, en este caso, con relación a la parte estadística, tendríamos nosotros que saber desde antes de hacer el protocolo experimental, qué método estadístico voy a utilizar, qué pruebas posibles voy a utilizar, cómo voy a graficar, cómo es de que voy a llenar mis bases de datos. A veces uno dice, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver en el caso de la reducción de animales de laboratorio? A veces una pérdida de un dato, un mal llenado de una base de datos, lo que puede implicar es de que todo el experimento se vaya a la basura. Una mala identificación desde el marcaje del animal, una mala identificación desde la base de datos, un mal rastreo de todos esos datos me puede llevar a que, como les decía, en vez de disminuir el número de animales de laboratorio, yo tenga que aumentarlo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que repetir los experimentos para tratar la respuesta que nosotros estábamos planeando. Bueno, en el caso del empleo racional y eficiente del método estadístico, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el planteamiento y definición del problema a tratar. A veces, es como les digo, se nos olvida que tenemos que seguir utilizando el método científico como tal, se nos olvida que tenemos que primero hacer búsqueda bibliográfica. A veces, dentro de las mismas instituciones estamos haciendo experimentos similares en los cuales en vez de compartir, en vez de que se pueda hacer la reducción precisamente de animales, de costos, de reactivos y demás, como a veces siempre existe la competencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que a veces duplicamos experimentos y no nada más pasa a nivel institucional, pasa a nivel de país, pasa a nivel de todo el mundo. A veces hay experimentos en los cuales, como estamos acostumbrados siempre a reportar de que
resultados positivos y no reportamos lo que a lo mejor no nos dio, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que se les puede ocurrir esa misma idea a otros investigadores y en vez de hacer esa reducción, volvemos a caer en que no nos está dando resultados. Actualmente hay algunas revistas en las cuales ya te permiten que publiques sobre todo ese tipo de experimentos en los que no te da precisamente para reducir, sobre todo en el caso en el que estás trabajando, ya sea con animales de laboratorio o también con relación a lo que son sondas moleculares. Otra de las cosas que tenemos que ver es, como les decía, la recolección de los datos, la información complementaria, las unidades de observación, los medios técnicos, los medios computacionales. Todo esto tiene que estar validado. A veces uno pensaría que no tiene nada que ver también lo que es la validación y gestión de calidad, pero van de la mano precisamente para que nosotros podamos reducir, en el caso de modelos para la evaluación de las respuestas, en el cual yo pueda reducir precisamente el número de animales. Si yo tengo un método validado, lo que es controles se pueden disminuir, lo que son, sobre todo cuando en una misma línea de investigación se está trabajando con eso, podemos a veces reducir esos controles. En este caso no eliminarlos, porque siempre tenemos que tener a la par cuando estamos haciendo la investigación, tenemos que tener nuestro referente, pero sí se puede reducir. En vez de utilizar una N de 6, de 8, en caso de un control que yo ya tengo validado, puedo utilizar 3, en este caso, por ejemplo. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que la recolección de la información, la reducción, la codificación, la tabulación, las observaciones y en el caso de los valores cuantitativos tienen que estar bien especificados. A veces es lo que les digo, nosotros creemos que esto no tiene nada que ver con lo que es reducción de los animales y sin embargo una pérdida de estos datos me puede dar a que yo tenga que aumentar el número de animales. En el caso de análisis, interpretación estadística de los resultados, ¿qué es lo que pasa? Si yo no hago un adecuado análisis, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor rechace o que acepte algo que no sea coherente. A veces cuando yo rechazo y que estoy seguro de que a lo mejor me podría dar un falso positivo y demás, tendría que yo repetir mi procedimiento experimental, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que tendría que aumentar la N. Entonces, igual, en este caso tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener precisamente bien validado, tenemos que tener identificados cuáles son los métodos estadísticos que yo voy a utilizar y cuáles serían los más adecuados. Asimismo, posteriormente se pueden hacer proyecciones probabilísticas. ¿A qué me refiero con esto? A veces cuando yo ya tengo los resultados y en el caso de que se maneja una sola línea de investigación, yo lo que puedo ir haciendo es simuladores o al validar yo ya puedo hacer estas proyecciones y posteriormente hacer una toma de decisiones que me pueda permitir mejorar los procesos o bien hacer innovaciones en nuevos métodos. Posteriormente, siempre que nosotros trabajamos con un protocolo de experimentación, ¿qué es lo que vamos a tener? Que siempre debe de tener un aporte porque si no, ¿qué es lo que pasaría? La vida de estos animales pues sería inútil. Siempre lo que tenemos que tratar es de que si nosotros vamos a trabajar con animales de laboratorio, que me dé un impacto y un aporte y que pueda servir a la sociedad. Bueno, dentro de los modelos estadísticos, generalmente, ¿qué es lo que uno podría decir? Bueno, es diferente un modelo, es diferente un método y es diferente una prueba estadística. En el caso de los modelos estadísticos son expresiones simbólicas en las cuales yo voy a tener una expresión matemática en función de una variable.
Generalmente, para lo que es el tamaño de muestra, yo puedo utilizar modelos estadísticos o modelos de probabilidad. En el caso de modelos de probabilidad, tendría que yo determinar igual qué tipo de variables yo voy a utilizar, qué tipo de características son las que de inicio yo tengo que proponer en mi modelo experimental para que yo pueda diseñar o que pueda determinar un tamaño de muestra adecuado. Ahora bien, en este caso, siempre todos, cuando hemos trabajado con animales de laboratorio, siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el tamaño adecuado de muestra que debemos utilizar? Generalmente esto va a depender del método que vamos a utilizar, del tipo de modelo que nosotros vamos a trabajar, porque no siempre vamos a tener la misma N. Hay veces en ciertos modelos en los cuales se acepta que la N de un ratón, sobre todo al inicio cuando se empezó a trabajar con modelos moleculares, se aceptaban trabajos hasta con un ratón. Pero imagínense, con este solo ratoncito, en algunos de estos proyectos que se aceptó, se sacó la mayor información que se pudo. Posteriormente, ya actualmente te piden que para modelos moleculares la N mínima que se puede utilizar es de 3. Pero esto, ¿cómo es que ellos lo plantean? Generalmente para el planteamiento y la determinación del tamaño de la N, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generalmente hay dos formas con las cuales nosotros podemos hacer la predicción del tamaño de la muestra. Uno es el tamaño de predicción normal, en el cual nos basamos en una distribución simple, que es la primera fórmula, en la cual tenemos la relación con relación a la desviación estándar y lo que es el radio del intervalo de confianza, que sería la R que está marcada. En este caso, si ustedes analizan esa fórmula, podemos ver que va a estar dado en relación a al error estadístico. ¿Y esto en qué tiene que ver? Precisamente en modelos de probabilidad. Todo se basa generalmente en modelos de probabilidad. En el caso de experimentos en los cuales tenemos variables dicotómicas, ¿a qué me refiero? En el cual yo puedo tener, por ejemplo, dos respuestas, sí, no, macho, hembra, hombre, mujer, etcétera. En este caso yo ya tengo que estar manejando otras formas de probabilidad en las cuales yo tengo que manejar en el caso de la segunda fórmula, lo que es el parámetro de P por 1 menos P, que en este caso sigue siendo una desviación estándar, ¿sí? En relación todo sobre el intervalo de confianza. En este caso, para este tipo de predicciones que son tan sencillas, ¿qué es lo que tenemos que tener? El tamaño de muestra siempre va a estar en función de la desviación estándar y del radio del intervalo de confianza. ¿Qué es lo que pasa en el caso cuando nosotros vamos a manejar contrastes o pruebas de hipótesis? En este caso va a estar en función ya de varios parámetros. En este caso va a estar en relación al nivel de significancia, con relación a la potencia, con relación a la desviación estándar y en función de la diferencia mínima que se necesita saber. En todos estos casos hay veces que uno podría decir, bueno, ¿qué contradictorio es? ¿Por qué? Porque para determinar un tamaño de muestra necesitaría saber una desviación estándar o necesitaría saber más o menos los parámetros de diferencia que yo podría tener en una respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, precisamente es lo que decimos siempre, nos olvidamos de que tenemos que seguir utilizando el método científico. Siempre tenemos que buscar, siempre tenemos que completar todos esos faltantes que hay con información. A veces hay modelos en los cuales ya están validados, en los cuales más o menos te ponen parámetros de más o menos cuántas desviaciones estándar podemos utilizar. En algunos modelos generalmente se recomienda que tu límite sea más o menos 2 desviaciones estándar en relación a tu media, con lo cual tú tienes un 95% de confianza en el cual tus resultados entren de lo que tú necesitas obtener. En el caso de lo que son poblaciones finitas,
¿Esto a qué me refiero? Cuando son poblaciones pequeñas, lo que yo necesito tener es un ajuste. Precisamente cuando nosotros tenemos poblaciones pequeñas puede haber mayor dispersión, podemos a veces a lo mejor tener mayor tipo de errores, y en ese caso nosotros tendríamos que hacer la compensación precisamente en relación al radio del intervalo de confianza para tener una N óptima. Les pongo un ejemplo de unas tablas que fueron, se hizo el modelaje precisamente en relación, esto es no en animales, es a nivel de población, en los cuales podemos tener márgenes de error con relación a los errores estándar, con lo cual me puede ayudar a determinar nuestro tamaño de muestra. En algunos casos no podemos utilizar fórmulas específicas, como es en el caso de una distribución normal o en el caso de prueba de hipótesis, en los cuales se tiene que hacer fórmulas que son características para cierto tipo de respuestas. En este caso, por ejemplo, para la prueba de T, se necesita para el cálculo de tamaño de muestra tener la relación entre lo que es el nivel de significancia y el nivel de potencia. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? En el caso, cuando yo tengo valores menores de alfa y valores grandes de beta, este parámetro, lo que es mi numerador, se va a volver constante, por lo cual, al volverse constante, mi tamaño de N va a ser mucho menor. Como les decía, a veces en algunos experimentos es necesario estimar cuando yo, de acuerdo al modelo que yo estoy trabajando, si es invasivo, si es agresivo, voy a tener pérdidas per se de estos animales. Entonces, tengo que justificar y adecuar mis modelos de tamaño de muestra para hacer un reemplazo y tener el adecuado tamaño de muestra considerando ese tipo de pérdidas. En este caso, a veces se hace el ajuste en relación de la proporción de las pérdidas esperadas. Actualmente existen otro tipo de modelos, existe lo que es el método de Bootstrap. Este método es un método de simulación, lo que me permite hacer es encontrar un tamaño de muestra óptimo a través de muestreos pilotos. Este método, ¿cómo es que se hace? Generalmente se proponen diferentes tamaños de muestra, se proponen los errores estándar, se corren los simuladores en los cuales se determina la función generada con relación a la abscisa y en este caso podemos determinar los tamaños de muestra adecuado. Este tipo de métodos en algunos modelos en los cuales se ha implementado, se ha visto que te puede ayudar a reducir hasta el 50% en el tamaño de muestra. Este tipo de métodos, una característica que tiene es que es no paramétrica, pero a pesar de que es una prueba no paramétrica, no pierde la sensibilidad y lo que me hace es un reajuste y me hace una estimación a diferencia de otro tipo de métodos que se utiliza para lo que es tamaño de muestra. Este sí me permite tener en cuenta lo que son los reemplazos. La ventaja es de que precisamente este modelo ya tiene involucrado el número de animales por reemplazo, por pérdida que a lo mejor yo espero en un experimento. Este es el simulador que se utiliza, que es el GrandMo, así lo pueden encontrar, precisamente es para este método de Bootstrap. Y bueno, ahí está la liga, en dado de que lo quieran utilizar. Es bastante sencillo. Generalmente todos los simuladores para lo que es tamaño de muestra, ¿qué es lo que les va a pedir? Les va a pedir nivel de significancia, les va a pedir potencia, les va a pedir el número de grupos posibles que ustedes van a trabajar. Ahora, en este caso, para los tamaños de muestra, hay que tener
consideración de que dependiendo de la potencia, si yo quiero una mejor potencia, a veces el tamaño de muestra se puede elevar. A veces no tomamos en cuenta lo que son algunos otros criterios, como es la hemostaticidad, en la cual a veces sí pasa ese test, pero ¿qué es lo que pasa? A prueba de normalidad no pasa. A veces se tienen que hacer ajustes y modificar lo que son los tamaños de muestra. En este caso existen otros simuladores como el que tiene la Organización Mundial de la Salud, igual tiene para hacer el cálculo de las muestras, y en relación a lo que generalmente les pone es de que ustedes pongan en relación a porcentajes a lo que es la potencia y a la sensibilidad de la muestra. En el caso del Power G es otro simulador que me permite hacer el análisis de muestra. En este caso, este tipo de simuladores me permite que a lo mejor yo pueda poner algunos estimadores, más o menos si yo conozco de mis variables a las que yo voy a medir, más o menos en qué rangos voy a estar, puedo meter esos simuladores y trabajar con ellos. Generalmente todos estos simuladores lo que tiene implicado precisamente es el nivel de significancia y lo que es mi potencia estadística. Bueno, estos son los simuladores que generalmente podemos tener. Y bueno, existen otros simuladores en los cuales, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran, pueden obtener el tamaño de muestra. En el caso de R y Minitab, si ustedes saben programar, pueden meter la programación hasta de grupos, hacer las simulaciones para poder tener mejor, un adecuado tamaño de muestra. Bueno, como conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Generalmente la reducción del tamaño de muestra lo podemos utilizar por medio de métodos estadísticos. Sin embargo, siempre tenemos que tener implícito de que debe de ser el protocolo y el diseño experimental de inicio nuestra herramienta para poder hacer la decisión de cuántos animales se pueden utilizar. La depuración, el refinamiento de modelos, técnicas, procedimientos para la evaluación, en este caso determinar si van a ser de tipo cuantitativas y cualitativas, también me puede ayudar a determinar y reducir el tamaño de muestra. Siempre todos los equipos que se involucren en un diseño experimental tiene que ser multidisciplinario. A veces nos hemos encontrado de que creemos que somos expertos en un tema, sin embargo, no siempre sabemos de todo, siempre necesitamos estar buscando y siempre necesitamos a veces la asesoría de otras personas para completar un diseño experimental y hacer la mejora. Esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces creemos que porque ya trabajamos 20, 25, 30 años en una línea de investigación, creemos que sabemos todos los pormenores y eso no es cierto. Siempre estamos en constante aprendizaje. A veces otro de los problemas que existen es la comunicación. En el caso de que no existe comunicación, me puede llevar a fallas en los protocolos, lo cual me puede llevar a que no se reduzca el tamaño de muestra en relación a los animales. Y una de las frases que me gustó mucho de un doctor brasileño en un curso que fuimos de Big Data, él lo que decía, siempre hay que tomar en cuenta que todo es probabilístico, no es determinístico, no todo está determinado, siempre todo está en función de la probabilidad, está en función de cuántos fracasos, de cuántos aciertos se tienen o que se tienen planeados en un proceso experimental o más o menos en las proporciones o en los análisis de riesgo que podemos tener. Y por último, todo ser vivo merece respeto independientemente de las necesidades humanas. Esto es
siempre tratemos de reducir. Generalmente toda la gente que trabajamos con animales de laboratorio, lo que menos queremos es utilizar animales de laboratorio. Siempre tratamos de mejorar las técnicas, de hacer el mejor trabajo posible con ética para que en el caso de que un animal que yo esté utilizando, ese animal sea utilizado al máximo. Y bueno, hay infinidad de bibliografías que se pueden utilizar para lo que son software estadísticos. En Internet hay journals específicos sobre softwares estadísticos, sobre plataformas y sobre calculadoras sobre tamaño de muestra. Gracias. Agradecemos muchísimo la plática. Le pido a la doctora que no se retire, de la doctora Ruth Bustamante y la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado, otorga el presente reconocimiento a la doctora Ruth Bustamante por impartir esta plática sobre reducción en el uso de animales de experimentación con la utilización de modelos estadísticos durante este Simposio de Experimentación Animal, Genética, Ambiente y Bienestar. Le hacemos entrega de un pequeño obsequio que le hace la facultad y su reconocimiento, por favor, y le damos un fuerte aplauso a la doctora. Tengo algunos anuncios parroquiales, por favor. Primero, a la persona que olvidó unos lentes en los baños, puede pasar conmigo después a recogerlo más tarde. La segunda parte es, por favor, a quienes tenga y se le haya olvidado poner su celular en vibración, les suplicamos por favor que los pongan en silencio o en vibración para que no interrumpa ninguna de las pláticas. En caso de alguna duda que tengan, pueden acudir al personal que trae las camisetas, las playeras polo, por favor, y ya ellos los podrán orientar sobre cualquier duda que tengan. Todas las presentaciones que se están trayendo amablemente los conferencistas tienen copyright, así que por favor se les suplica hacer mención, si es que toman alguna foto, de los derechos de autor de cada una de ellas, porque hay mucho trabajo detrás y no se vale así nada más subirlas al WhatsApp y todas esas cosas de ahora, por favor. Y sí, es importante. Ajá. Y ante todo, el agradecimiento a Envigo, que es quien nos va a ofrecer a las 2 de la tarde un box lunch para que nosotros tengamos un tentempié para continuar nuestras labores del día de hoy. Vamos a presentar a continuación la siguiente plática y después tendremos un pequeño coffee break. Así que, por favor, le voy a pedir a la doctora a la doctora Shelley Weir, quien nos va a hablar de calidad genética. ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Ok, que te estoy recibiendo ordenamientos. Bien, voy a hacer la presentación de la doctora Shelley Weir, quien nos va a hablar de calidad genética. Ella es máster en ciencias por la Universidad de Purdue, trabaja para Envigo como experta en genética y cría de animales desde hace más de 14 años. Está certificada por CEMAR de la Asociación Americana para la Ciencia en Animales de Laboratorio, el ALS, y es manager global de calidad genética de Envigo RMS. Le pedimos a la doctora Shelley Weir, primero que todo, le damos la bienvenida a esta facultad, a esta universidad y a México, y por favor les pido un aplauso para ella. ¿Siempre sí? Oh, ok. Perdón, como va a ser un enlace de una videoconferencia, entonces todavía tienen que checar los tecnicismos, así que por favor se revoca la orden y tienen 5 minutitos para estirarse, ir por un café. No se vale ingresar a los auditorios ningún líquido, ni mucho menos. Entonces, nos esperamos 5 o 10 minutitos nada más en lo que se da el enlace. Por favor, gracias.
Por favor, a las personas que se encuentran fuera del auditorio, les pedimos que vayan tomando sus asientos. Vamos a iniciar. Parece ser que ya está lista la transmisión. Así que, por favor, a quienes se encuentran fuera, pasen a tomar su asiento. En 2 minutos iniciamos. Sure. Thank you for having me speak today. Today I'm going to be talking about genetic quality as a research variable. And my name is, okay. Okay. Will somebody be introducing me first or? Okay, so thank you everybody for having me speak today. I'm sorry I couldn't be there in person. I had a knee injury that prevented me from traveling, but I'm glad I was still able to join you via WebEx for this meeting. So today I'm going to be talking about genetic quality as a research variable. And specifically, the topics that I'm going to cover are some common breeding schemes, so understanding what sort of model you're working with and how to appropriately breed them so that you don't change the genetic background of your model. Then we'll just talk a little bit about nomenclature. I have some hints and tricks that will help you understand what sort of model you're dealing with. Nomenclature can get a little complicated, so these will be a big help, I think, to people to help identify the type of model they're working with. We'll then cover some colony management and genetics, and just some quality testing and things that you can do to maintain the quality of the genetics in your colonies. And then finally, I'll offer a few examples of how genetic background, just small changes in the background, can alter gene expression. So the first thing I wanted to talk about is what genetic background your model actually has. I think a lot of people get transgenic models or they inherit models in their colonies, and they don't always know if they're working with an inbred or an outbred or what exact sort of model they're dealing with. So I'm just going to cover very briefly some common breeding schemes that you see, and specifically I'll cover inbreds, outbreds, and then we'll talk about hybrids and then what I like to call mixed or kind of an undefined genetic background. So for inbred strains, these are strains that are sib-mated or mated brother by sister for at least 20 generations. And they're considered genetically identical or isogenic. That doesn't mean they're 100% identical. They're usually about 99.6% identical. The little bit of heterozygosity between animals, but for all intents and purposes, for research purposes, these are considered, reproducible from animal to animal. And many inbred strains have been bred for particular traits. So some of the first inbred strains, such as Valve C, C57 Black 6, were bred to study cancer. And so you see a lot of inbred strains now that have been chosen for a particular trait that they carry. So an advantage of inbred strains are that they reduce research variability. So again, from animal to animal, you should see very little variability due to genetics, and their genetic background is very stable. One of the downsides to having an inbred strain, however, is they're typically less vigorous or productive. So an inbred strain is going to have usually a smaller litter size, somewhere in the range of 3 to 6 pups. Occasionally you'll get an inbred strain that's a little bit more vigorous or productive. And you also can see some health issues. For example, C57 Black 6, the most popular inbred model, which is pictured here, the most sold model, is it has some issues, one in particular called microophthalmia. So you see a lot of eye problems
with this particular model. And some other models also have some other issues as well that are inbred. Now, when we talk about outbreds, we call them a stock, so they're not referred to as a strain. A strain means inbred. So outbreds are stocks, and what we want with those is the exact opposite of an inbred. So we want genetic variation from animal to animal. And those should always be maintained in a colony of at least 25 unrelated pair. This sometimes causes people to panic a little bit because they may be maintaining an outbred model and they only have 5 pair or 10 pair due to space restrictions. So in that case, you have to manage your colony very carefully and refresh the colony genetically periodically so that you don't get too much inbreeding going on, which could change the background of your animal and then affect the gene expression if you have a particular trait you're looking at. An advantage of outbred stocks, one is that they have a lot of hybrid vigor. So they're generally healthier, and they definitely have larger litters. So you would typically see litters of 10 or more pups per animal. And it's possible that they could translate better to human studies. There's a little bit of back and forth on this. Some say they do, some say they don't, but it is possible just given the nature of the animal. And outbreds are used for that reason in a lot of tox studies, in general for that reason. They can increase your variability, however. Again, each animal within a colony is genetically distinct, and between colonies at different locations are also genetically distinct. So it's important to note that you could see some variability in your research due to them being an outbred, and so their genetic background is unstable. It can change over time, and outbreds are a lot more susceptible to genetic drift. So we'll talk a little bit about genetic drift later, but it's certainly easier to cause inbreeding and some issues with outbreds than it is with inbreds. And this is just an example of an outbred. This is a Sprague Dawley rat. So another type of breeding scheme is an F1 hybrid. So this results from crossing mice, or you could do rats, but typically F1 hybrids are mice of 2 different inbred strains. And what's nice about hybrids is you kind of get the best of both worlds. So they're heterozygous at all loci, and they're genetically and phenotypically uniform, and they have hybrid vigor. So the upside is that you can have larger litters. Animals are generally fairly healthy, and they're very uniform genetically. The downside is you might not want them to be heterozygous at a particular loci because that loci is giving you the phenotype that you're looking at when it's homozygous. So it depends on what you're using the research with the animals for. And uniformity is only present in the F1 generation. So if you go beyond that F1, then you sort of get a mixed background. And so you do have to maintain several colonies to create an F1. You have to have 2 different colonies of the different inbred strains and then a 3rd colony, which is your F1 pups. So it takes a lot of space to breed hybrids. And this is just an example. I think this is a CB6 F1 hybrid. So those are just some main examples. And then I have an example which I call mixed. And I call these mixed. There's really no specific breeding scheme. They're just sort of being bred however you choose to breed them. There's no specific colony size that you maintain. They're not really inbred, but they're not exactly outbred either. They may be segregating a little bit, but they're not being maintained in any specific way. And we often see this with genetically modified models. So people will get these models and they'll just sort of breed them in a colony of 10, not really knowing the genetic background and not really caring because they assume that whatever the transgene or the knockout or whatever's going on with the animal won't matter what the genetic background is. So we do see this a lot with animals. We also have quite a few different types of models called congenics, transgenics, and knockouts. I'm gonna just cover congenics, genetically modified models, and spontaneous mutants. These are all on backgrounds that I've just discussed, but they have to be maintained a certain way. So
Congenics are pretty popular. You see these a lot, and they're strains that are generated by mating two inbred strains, and you back cross the descendants for 5 to 10 generations with one of the original strains, so it's known as a recipient. So you might have a Balb C that has a gene of interest, and you want to transfer that gene onto a C57 Black 6 background. So the animal would be, say, 100% C57 Black 6, except for this small portion of the genome that has a particular loci of interest that you've transferred over. Typically, you would select for the phenotype or genotype each back cross generation. So I've listed an example here. The OB or obese mouse is a congenic. It's on a Black 6 background, but it was transferred from a completely different strain many years ago. So this is an example of a congenic. We also have genetically modified models. So that's where the genome has been altered through the use of a genetic engineering technique. And this can be done in many different ways. So you can have microinjection, where it's randomly inserted into the genome. You can have homologous recombination, which it's targeted. Then there's some newer technologies like zinc finger nuclease, TALENs, and the most recent one that people are using is called CRISPR, where you can actually do gene editing. So again, they can be targeted or non-targeted, or they can be a loss or gain of function. So there's a lot of different variety with genetically modified models. And then finally, you have spontaneous mutants. So these are just mice that have a permanent change in the genome that spontaneously arises, and it results in a phenotype of interest. So somebody notices some sort of phenotype in this model that wasn't there previously. For example, a skid mouse. This is a Balb C skid. And this mutation arose, and then people began to breed this mouse specifically for that mutation because it was of interest to the research community. So now that you know a couple of the breeding schemes, how do you really know what you're working with? If you order animals or if you've inherited animals, how do you know what you have? So I wanted to give some advice on nomenclature, because nomenclature can be very tricky, and you can get a lot of information actually out of the naming of your model. So just some tips. When you're looking at inbreds, how do I know if a model is inbred? Look for the / in the nomenclature. So here's some examples. C57 Black 6, NHSD, and Balb C, ANN, HSD. So if you look here, you see there's a / That's all you need to know that this is an inbred model. The rest of the information in there, before the / is the name of the model, and typically after the / can be kind of a subline like 6, or Balb C, and then you'll have your lab codes. So NHSD stands for NIH. They were originally bred at the NIH, and then came to Harlan-Sprague-Dawley, which is now in Vigo. And Balb C was originally bred at Ann Arbor, which is the AN, and then went to NIH, which is the N, and then the HSD, which is again the Harlan-Sprague-Dawley, which is now in Vigo. So for the purpose of this, however, I think just looking at that /, that's going to tell you immediately that that model is an inbred background. For outbreds, you're going to look for a different symbol, which is the colon. So here you can see two models. You have the ICR mouse and the Long Evans rat, and you can see right here a colon in the nomenclature. That immediately tells you that you're dealing with an outbred model. So with outbreds, the lab code will be at the front. So you can see with the ICR, you see the Harlan-Sprague-Dawley at the front. And then with the Long Evans, you'll see Harlan-Sprague-Dawley and then OLA, which stands for OLAC. So it's backwards with the outbreds. But again, if you look at the colon, this will tell you you're dealing with an outbred model. For hybrids, you're looking for the symbol F1. So there's some shorthand that people use for hybrids, which you don't really need to memorize. You could look it up. But if you see F1 in there, you know that you're dealing with a hybrid. In this case, CB6F1 would be a Balb C female mated to a Black 6 male, and that's the F1 generation, so the hybrid of that. And then the second one would be a Black 6 female mated to DBA2 male.
And again, just look for the F1, and that'll tell you that you have a hybrid that you're working with. For congenics, you look for a period in the nomenclature. And so you see right here, there's a period in this nomenclature. So this is where the nomenclature starts to get a little bit long and involved. So what the period means is that one particular mutation has been transferred from one model to another model. So the first one is the nomenclature for the OB mouse. So by definition, an OB mouse or a skid mouse or any sort of congenic is actually also an inbred, because you're back crossing onto a full recipient strain until it gets to inbred status. So what you'll see here is the first strain that's listed is what the inbred strain is, and then you'll see a period, and then after that will be a series. It could be a series of different things. It's usually the model that it was transferred from, but it can be, sometimes they don't know what model it was transferred from, so you can see various symbols. But what's important is to look for that period, because that means you're dealing with a congenic. And then again, there's your / that indicates, in addition, it's an inbred. Congenics are always inbred, or should be. Transgenics, or a knock-in, just look for the TG. Again, this gets very complicated. This is a very complicated nomenclature, but very easily you can tell this is a knock-in or a transgenic. So you have an add of function or an insertion of a gene into this model. And so what this tells me at the front end of this nomenclature is that you have an FVB, that's a type of mouse, that you have an insertion of this in the parentheses of this particular gene. And then 202 is generally the founder number, the line number, and then after that would be the lab it was generated in. It's obviously an inbred. You see the /, and then the J at the end means it's bred at Jackson Laboratories. So again, it takes a while. I've been doing this a long time, so I have all this stuff memorized. But if you just look for the TG, that starts to tell you, okay, I have a transgenic knock-in model. A targeted mutant or a knockout model would be one where you have a loss of function, and you look for the TM in the nomenclature, and it'll be superscripted. So you can see it right here. So this would be a black 6 that's bred at Taconic. Again, it's an inbred because of the /, and it has interleukin 15 that's been knocked out. So it shows that it's a targeted mutant, interleukin 15 knocked out. LMX is actually the name of the lab where it was performed, and it's on a 5th generation. I think they're back crossing it, so that's a 5th generation of back crossing. But the key here is look for the TM, which will tell you it's a loss of function. So just a summary on nomenclature. It's important to follow proper rules for nomenclature. I think people are often tempted to abbreviate, especially when you have a really long, wordy nomenclature. But if you have multiple models that have similar names, it's really important to follow all the nomenclature rules and make sure you write down the full nomenclature of the model. And the correct nomenclature, again, can tell you a lot about a model. You can have something as simple as a black 6, which would be an inbred, an RCC Han-Wistar. You can see the colon, that's an outbred. This model is a congenic because you see the period in the nomenclature. This one is a transgenic knock-in, which is a gain of function. So you see the TG in there, and then this one would be a targeted mutant or a knockout because you see the TM. So there's a lot of information in just a short little bit of symbols that can tell you about your model. And the guidelines for these can be found at this particular website. Jackson has a nomenclature committee, and they set the rules for nomenclature for the industry. And so if you're confused about what to name your model or what a model actually means, you can always use a breeder that you use, like Ambigo, to ask a question, or you can go to this particular website and look at the nomenclature rules. So now that you know what you have, you know what type of model you're breeding, and you know what the nomenclature should be, how do you keep it that way? How do you keep it from changing? And so genetic change is a research variable, and we want to avoid that in our animal models. And genetic change can happen for two main reasons. One is genetic contamination,
and the other one is genetic drift. So genetic contamination is an accidental mismating between unrelated models. So this is a human error. Either animals get loose and mate with one another, or somebody puts the wrong animal into the wrong cage. And it usually can be identified through coat color changes. If you're making sure that you don't keep animals of the same coat color in the same room, then you very quickly can identify when you have an accidental mismating. But it can be easily missed. Again, if you're keeping the same coat color in the same room, if you have 2 albino strains, for example, you could definitely miss that. If the cage isn't labeled appropriately and the record keeping isn't good, once again, it's very easy for this to occur and get missed. If you're not routinely doing genetic monitoring on your animals on a periodic basis, you could miss, again, a contamination. And for outbred animals, it's very difficult to assess, even with genetic monitoring, because the genome isn't stable. You have the genes are segregating. So if you have one animal in a population of 50 that causes a contamination, it's still difficult to see in the genetic data because it's sort of, I call it like a drop in an ocean. You have to have a pretty severe contamination for it to show up unless you're using a very, very large panel. So what it can lead to, though, is inaccurate research data. And then for you, it could cause you to lose years of research time, data, and money. So we want to prevent genetic contamination. One of the ways to do that is to know what you're starting with in the first place. So you need some baseline data and understand what model you have and what you're shooting for. If at all possible, try to separate your coat colors. Might not be as big of an issue if you're using, micro-isolators or different types of caging, but again, there can be mix-ups when cleaning cages that occur. Your technicians and staff should definitely be sensitive to any sort of phenotypic changes. So if they have a litter average typically in that model that's 6, and all of a sudden they're seeing pups of, litters of 12, that's a good indication you could have a contamination, especially in an inbred model. If you see the litter average go up dramatically in some of your cages, that's something that you should be sensitive to. Good record keeping is key. So having the right nomenclature, understanding where your animals are coming from, having a genetic testing program, at least on an annual basis, just testing some of your animals to make sure everything is what it's supposed to be. And I tell a little story that I find kind of interesting is I had somebody call me, and he had been breeding animals that were Balb sea skids in his colony for a long time. And he called just to ask some advice because he told me that all of a sudden his animals smelled different. And I thought he was a little strange. I said, okay, I don't understand what that means. And he said, they look the same. They're the same size, but they smell strange. And so I kind of, honestly, I thought he was a little odd. And I said, well, we can do some genetic testing on them, but, I don't know why they would smell strange. As it turned out, they were genetically contaminated. And so I kind of laughed. I thought this guy had a superpower because he could actually sniff out genetic contamination. But I would not rely on that for most people. And they need to have a rigorous genetic testing program so that they could identify these sorts of issues that arise in their colony. So genetic drift is another issue that could happen. So we have spontaneous mutations that occur. And genetic drift is something that you can't completely prevent. It's a natural occurring process. These spontaneous mutations arise, and all you can do is try to manage it the best you can. But they typically occur, these spontaneous mutations, in non-coding DNA. So about 99% of them are in an area that's not going to result in a phenotypic change, but you certainly can have these mutations arise every so often in an area that would result in a phenotypic change. And also in outbreds, a big issue is what we call selection pressure. So you might have a technician that is going to select breeders to continue your colony that give more males, for example, because you only want to do research on males. Well, that can actually shift the genetics of the animal in a way that you would not want it to shift.
They might select breeders that are giving more pups to have a more productive colony. And again, that could be linked to another phenotype that later you find you don't want in your colony. So selecting for specific traits other than what you're studying in an outbred colony can very much affect their genetic background very quickly. So it can lead to the elimination of a desired trait or the introduction of a trait that's non-desirable in the colony. And also, we like to watch out in outbreds for bottlenecks. So if you're breeding closely related animals in an outbred colony, you could lose alleles or things that are useful in the model's background, and it can change these allelic frequencies. And this just gives an example. If you have a population of animals represented with this bottle here, and the red marbles are ones that have a particular genotype that's not of interest, and the white are of interest that you're studying, and you only take a handful of animals out of that population, say you're doing a rederivation or you're just buying animals from a vendor and starting your own colony, depending on how those animals are selected, you could end up, if you can see on the far right, with a colony that's going to look quite a bit different genetically when it gets expanded than what they started out as. So the animals on the right, you're going to have far more animals with the red marbles, which you're not really that interested in, than the white marbles, which you are interested in. So you have to be careful about the way that you select your breeders for outbreds and make sure that you're representing the whole population. So minimizing genetic change, just as a summary, you want to maintain the appropriate number of animals for your colony, avoid selection pressure, follow a specific breeding protocol. So make sure that you have protocols and that people are trained appropriately for outbreds versus inbreds. Have excellent record keeping so that if you do have colonies that later somebody inherits or you have a new technician, that will be easy for them to transition to breeding those animals appropriately. Genetically monitor your colonies on a routine basis if possible, just to make, especially if you're keeping same coat color in the same room, just to make sure there aren't any shifts that you might find later. So the last thing I wanted to talk about is really how genetic background can matter. I've had people say to me before, just as an example, it doesn't matter what genetic background the nude allele is on, as long as the allele's there, the animal will have that phenotype. And that's not always true. Genetic background can make a very big difference in the way that a trait is expressed. So here's an example of a DB. So this is a diabetic model, and it's a model of type 1 diabetes. It has a spontaneous single nucleotide mutation in the LEPR gene. And it has obesity, an early onset of juvenile hyperglycemia followed by massive loss of beta cells and eyelid atrophy within 2 months after puberty. And this is on a C57 black Calis inbred strain. But if you move that same mutation onto just a black 6, which is genetically very, very similar, it's very hard to tell the difference between these guys genetically, you'll get obesity, but you'll only get transient diabetes. So it's a much milder phenotype if this model is on a different background. And it would be very easy to mix these two up if you were storing them in the same room, for example, two black strains. So you can see the genetic background really mattered, even though the percent difference between these two models is probably very small. There's something that's affecting the expression of that particular mutation. Another example is the SCID model. So SCID stands for Severe Combined Immunodeficiency. And on a NOD inbred background, this model is severely immunodeficient. It lacks T cells, it lacks B cells, it has severe NK cell impairment, it has no complement activity, impaired macrophage development, and impaired antigen presenting cell function. But if you put that same SCID mutation on the BALB-C background, it only lacks T cells and B cells,
but the NK cells, complement, macrophage, and antigen-presenting cells are normal. So a big difference between these two genetic backgrounds. And then here's a transgenic example. So there's several mutant SOD1 genes in this model, and it's the most widely used mouse model for the study of ALS. This model has severe progressive neurodegeneration of the motor system when it's on an SJL or C3H inbred background. So either one of these are very closely related models genetically. And when you put it on either one of those genetic backgrounds, you get this severe neurodegeneration, which makes it a good model of ALS. But if you move that those same mutant genes onto a C57 black 6, or a black 10, or a BALB-C inbred strain, the phenotype is much milder. Also, if you move that onto a mixed background, so if you had a genetic contamination, for example, and didn't know it, all of a sudden your transgenic model might stop working because the phenotype's much milder if it's on a background that's mixed. So this is just an example, a couple of examples that show that the genetic background is really important for your particular research, and it could cause a big variable that might confound your research, and you might not know it until years down the road. So in summary, just know the genetic background of your model, understand whether it's an inbred, an outbred, whether it's on a mixed background, and what that means, and how you need to appropriately breed the model in the future to minimize the change. You don't want to get genetic contamination, obviously. Genetic contamination is entirely preventable. It is something that happens due to human error, and you want to prevent it. But if you can't prevent it, you want to be able to detect it. So if you have both of those programs in place, that should help you avoid genetic contamination. And then also genetic drift. Again, it's something that isn't 100% preventable, but you can do some things in your colony, avoiding selection pressure, and looking at allelic frequencies perhaps over time in your model, making sure you maintain the appropriate breeding scheme and number of animals in your colony to avoid any sort of genetic change due to genetic drift. And remember that genetic background can be a large research variable, as I mentioned before. So that is the end of my presentation, and I'd like to ask if anybody has any questions. Bueno, la doctora nos pide si alguien tiene preguntas, nada más que como este es un simposio, lo dejaríamos para el final, no sé las indicaciones que me hagan al respecto. Y entonces le agradecemos muchísimo a la doctora Cheryl White la plática que nos acaba de dar. Guardaremos todas las preguntas que ustedes tengan para el final, o ¿sí las vamos a manejar ahorita? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok. Entonces, ahorita quien tenga… Ok, perfecto. Entonces, quien tenga preguntas para la doctora White, como estamos en dos auditorios, entonces creo que también tenemos de aquel lado. No sé. ¿Hay alguna pregunta? ¿Considero el otro auditorio? ¿Nada? Ok, perfecto. Okay. Entonces agradecemos muchísimo la plática de la doctora White en esta plática a distancia, en una relativa videoconferencia, y vamos a pasar a nuestra siguiente plática si no hay ninguna pregunta. Si hay algo que quede por resolver, lo haremos al final de los trabajos del simposio. Y a continuación voy a presentar a la doctora Belinda Proctor. Ella nos va a hablar de enfoque de calidad y cumplimiento
La doctora Proctor es médico veterinario, graduada por la Escuela Técnica de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, certificada como tecnólogo en animales de laboratorio por la Sociedad Americana para las Ciencias en Animales de Laboratorio y es auditora del Programa de Calidad Global de Envigo RMC. Le damos la más cordial bienvenida, un fuerte aplauso y vamos a escuchar su plática. Muchísimas gracias. Hello, everyone. Thank you for inviting me to participate in this symposium. I'm really happy to be here. I have prepared a general overview of Envigo's approach to quality and compliance. So I hope you enjoy the presentation. So just an overview of what topics I'm going to cover. I'm going to define the quality management system and then review with you the ISO's process model for quality management and then review Envigo RMS quality management system, specifically review document control, deviation management, change control, our audit program, and continuous improvement. So what is quality assurance? I took the definition of quality assurance from Wikipedia, and I'm just going to read it to you. Quality assurance is a way of preventing mistakes or defects in manufactured products and avoiding problems when delivering solutions or services to customers. So what is a quality management system? Again, I took this definition from Wikipedia. A quality management system is a collection of business processes focused on consistently meeting customer requirements and enhancing their satisfaction. It is expressed as the organizational structure, policies, procedures, processes, and resources needed to implement quality management. So that's important to review those definitions before I continue with my presentation. So there are a lot of benefits of having a quality management system, especially in our industry. It increases customer satisfaction, and you'll see as I go on with my talk how that is. It reduces the cost due to continuous improvement of processes and increased efficiencies. And a lot of times there's a legal obligation to have a quality management system, so it meets those legal obligations. And it also improves risk management, which is a really hot topic right now with the new ISO 9001-2015 standard. And having a quality management system also gives you the ability to win more business. So wow, I can't see this very well on my screen. I might have to turn around. This is the ISO process model for quality management, and I like this model, so I took it from the ISO standard and I veganized it with the green color for this presentation. And you can see the process starts with, let me see if my cursor will work here, starts and ends with the customer, which is important. So here is the beginning and here is the end. So the customer has input to the organization on what their needs are. And management listens to that. Thank you. Perfect. So customers give input to the organization here. Management listens and invest in personnel, technology, equipment to produce a product. So once the product is produced, then it goes out to the customer, and then we get customer feedback. You know, are you satisfied? What can we do to improve? This goes back into management, and we have continuous improvement, and the cycle continues. So that's a very simple model for quality management.
So before I get into Envigo's quality management system, it's important that you understand what standards that we follow. We're a global company, so we have a lot of standards that we have to follow. The first standard that I want to mention is the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. I know probably most of you are familiar with ALAC. That's the Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International. They are international. It's a voluntary organization who accredits facilities who go above and beyond what's required when it comes to animal welfare, animal care, and use. Envigo has many of its facilities ALAC accredited, so we follow the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. We also have several sites that are regulated by the United States Department of Agriculture. Certain species are covered under the Animal Welfare Act, which is what we have to follow at those sites. Another standard is the Public Health Service Policy on the Humane Care and Use of Laboratory Animals, and all of our American sites are covered under this standard. And the reason why institutions follow this standard is it's required if you're going to get any government funding for any use of animals. And then, of course, you're familiar with this standard, the Mexican official standard, and our Mexican site here follows that standard. You all are familiar, I'm sure, with the ISO standard, and I listed the 2015, which isn't really in effect yet. It comes into effect next year. Most institutions who will be following that next year are currently following the 2008 standard. So a lot of our sites are ISO certified, not all of them, but some of them. And really we consider the ISO standard to be the highest standard. It has the highest expectations. So what we do to simplify things is we try to harmonize our standards and rise to the highest. So even the sites at Envigo that are not ISO certified, we still try to follow those concepts and standards. So now that you understand more of our standards and what we're striving for, it'll help with the rest of the presentation. I can see, I need my glasses for distance, but close up, they're a problem, so sorry. So, you know, keep in mind that this talk is focused on continuous improvement. That's really the outcome that we want with all of this quality management stuff, is continuous improvement. We always want to do better each time. So with that focus, there are tools that we can use like document control, deviation management, change control. We have an audit program, and I'll explain more about these here in a minute, and a training program. So with the document control, what I'm referring to is standard operating procedures, work instructions, quality records, your quality manual, quality policy. Those have to be controlled, and I'm going to explain how we do that at Envigo. With deviation management, that is, I'll cover root cause analysis, corrective and preventive action, and how we track our customer complaints. And then the audit program, of course, there's internal audits, there's supplier audits, the qualification audits, and then our customer audits. So let's start with document control. So again, I took some information from the ISO standard. The ISO 9001-2008 standard does mention document control, and I quote, documents required by the quality management system shall be controlled. The 2015 standard also mentions the requirement for document control, and it, I quote, is documented information required by the quality management system and by the international standard shall be controlled. So we have to control our documents if we're going to rise to that highest standard of ISO certification. And so there is a point to controlling documents. It's just not
bureaucracy. There's a reason why we do this. And the point of controlling documented information is to ensure that it is available and suitable for use and protected, so it can't be changed and then people are following who knows what. Okay, so the first essential of document control is to properly identify your documents. And how you do this is by giving them a proper title, an issue number, an implementation and expiration dates, and proper nomenclature, which I've given an example of Envigo's nomenclature style, and I'll talk about that more in just a second. But first, I want to show you how this is the template that we use at Envigo globally. This is a global standard operating procedure. It's actually a procedure that I wrote regarding supplier approval and performance monitoring. And so I just took the cover page to show you how we control our documents. That is the title. So, I said you need a title, you need issue and revision numbers. We have issue number, revision number. Your implementation date, right here, your expiration date, and then here is your nomenclature. So let me explain how that works. And this is, unique to Envigo, but okay, so this HARG, H-A-R-G, that was based on when we were called Harlan, okay? So the H-A-R means Harlan, and then the G stands for global. So when our employees pull up this SOP, they will see that HARG, and they know that, okay, this is applicable to me because it's a global SOP. And then you have, what kind of document is this? Well, it's a standard operating procedure. If this document were a work instruction, then we would have WORK. If it was a quality record, we would have QREC, and so on and so forth. Then you have your document nomenclature. This is coded by the department that it applies to. So in this case, the process owner of this SOP was purchasing. So it's PUR. If it were dispatch, it would be DES. If it were production, it would be PRD, and so on and so forth. We have a whole list of different departments. And then, of course, you have your number, because each department will have multiple SOPs. So you'll have 001, 002, and so on and so forth. Okay. So another essential of document control is the format. At Envigo, all of our controlled documents are electronic. Employees have access to them. They have computers in their workstations. And so they are protected. They are in the PDF format, so they can't be altered. We even have on the very bottom of our standard operating procedure, if it is printed, it's only valid that day. So we don't want employees finding a printed document and picking that up and using it, and it's been updated, maybe 2 or 3 times since then, So it's only valid the day that it's printed. And then it has to be destroyed after use. So the next essential is review and approval of your controlled documents. We have a document review committee that is led by quality assurance. And we invite the subject matter experts to that committee meeting when we review our documents. We review them, we approve them, and we also distribute them in a very controlled fashion. We have an email template that we send out company-wide that says this SOP is new and approved and you must follow it. The previous version is now obsolete. So I've already mentioned distribution, access, and use. We also have a protected computer drive where only quality assurance has access to all of the quality documents that are editable, where you have write access.
So it's separate from what the rest of the company has access to. They only have access to the PDF fixed versions. If a document is updated, then the previous version is obsolete. And it goes into even a separate folder, so it's not confused with an active document. Okay, I just covered this. So if there is a change, how do you control that change? Well, our documents, standard operating procedures, work instructions, they are active for 3 years once they're published. The only time that they will be obsolete before 3 years is when there is a change in the procedure and we have to change the document. And then I already mentioned the last point, the retention and disposition. We do have the obsolete folder. So moving on to the next topic is deviation management. This is a very, very important topic because we have to follow those standards. When we deviate from those standards, we have to know how to handle that, how to get control of the situation. So the very first step in developing, say, a corrective and preventive action or a CAPA, when there is a deviation, the first step is identify the problem. What is the nonconformance? Anybody can identify this. It doesn't just have to be QA. It can be any employee who sees something that's just not right. The next step is to determine the magnitude of that nonconformance. Is it just an incident? You know, it's something that happened with no effect to anything? Is it a minor nonconformity? And let me just read these definitions. A minor nonconformity is when the deviation does not affect any quality attribute, any critical process parameter, or equipment or instrument critical for process or control. So it's minor. A major is similar to minor, but it's a little more serious. That is when the deviation does, in fact, affect a quality attribute, a critical process parameter, and equipment or instrument critical for process or control, but it doesn't really, it's unlikely that it will have an impact to the animals or the personnel or environment. It's different with a critical nonconformance. Those are very, very serious. So critical nonconformance is when the deviation affects a quality attribute, a critical process parameter, and equipment or instrument critical for process or control, of which the impact to personnel and or environment is probable, including a life-threatening situation. So it's important to determine the magnitude of the deviation or nonconformance before you figure out who is going to do the investigation. If you just have an incident that happens, you know, one person can document that and follow up, no problem. But if you have a critical deviation, then at Envigo, we have a very large group that is on the investigation team. Probably our veterinarians, our safety, the upper management. It's a pretty large group. But these groups are, and we call them RCA groups, which I'll get into the root cause analysis, but they're always led by a regional quality assurance manager. That regional quality assurance manager is responsible for facilitating those meetings, for keeping all of the documentation together, and they're pretty much the lead on any investigation. So that is the next step, is actually have your team together and perform what we call your root cause analysis or your investigation. So we refer to that as RCA, and you're probably familiar with those. Once you determine the root cause of the problem, then you're going to generate and implement your corrective and preventive action, or CAPA. Once that CAPA is in place, you will come back and perform an effectiveness check, you know, to see, did it really fix the problem? How is it going? Do we need to make any adjustments? So I do have just
cartoon that kind of goes along with the corrective and preventive action. You see this person making a correction. They're putting out the fire that could have been started with a cigarette, I guess. And then there's a person smoking here, and somebody saying, stop smoking because there was a fire here. Okay, so this is the corrective action, but the preventive action is to post a sign that says no smoking. So in deviation management, it's important that you have tools where you can track your progress. You can track and manage that progress. We use a database, actually quality management software. It's called TrackWise. Some of you may be familiar with that software. It's very commonly used in quality management systems. TrackWise, it captures all of our nonconformances, all of our CAPAs, and it can generate reports where you can manipulate the data into other tools such as Pareto charts and histograms. You also want to set targets. You know, as large of a company as Envigo is, we do occasionally get some customer complaints, very low amount, but it's something that we, you know, like to manage. And we have a target for the number of complaints that, you know, are expected and tolerated, and we don't want to go over that target. So we manage that very tightly. So the next area that I want to discuss is change control, controlling change, especially, like I said, in our industry, when you're working with laboratory animals, very special laboratory animals, very clean laboratory animals, and very expensive laboratory animals. The process, well, first let me read the definition. So change control is a formal process used to ensure that changes to a product or system are introduced in a controlled and coordinated manner to minimize disruption to services. So let me walk you through the process, and I can give you some examples of some of the recent change controls that we've had at Envigo as it relates to the animal facilities. So if somebody wants to make a change in a process, so for example, if I want to change the detergent that we use to wash cages, I have to submit a change control request because ultimately that could affect the animals. If you don't wash your cages properly, then the animals could, you know, get contaminated. So you would have to initiate a change request. You would have to have that change request protocol assessed by the subject matter experts in management. And then, you know, you're likely going to have some testing done. So if I want to change a detergent on my cage wash, then what I would do is use my existing detergent and compare it to the new detergent that I want to use, and then maybe do some ATP testing to see if there's any contaminants with the new product greater than what we have with the current product. So that would be my trial implementation. If it's successful, then it's going to get implemented. And then the change request can be closed. So another example of a change request that we had, this was in Europe, is we had a new autoclave installed. This was a big change request because, as you know, autoclaves are partially inside the barrier and partially outside of the barrier. So it's a very vulnerable area. Well, we had to somehow figure out with a facility full of animals, barrier animals, how are we going to take out that autoclave and put a new one in without contaminating the animals? So that was a very long change control with engineers and science and very long protocol. We had to actually build a wall inside of the barrier, and so it's sealed off. Then take the autoclave out, put the new one in, decontaminate, swab all the surfaces to make sure that everything is clean and that we can take the wall down and then continue with our business. So imagine if something went wrong and you had introduced,
maybe wild rodents came in, or some insects and contaminated your facility, not only is that a huge expense, but it's an animal welfare issue too, because you would end up having all of these contaminated animals. They can't be used in research, so they have to be euthanized. So this is a very, very important part of quality management, change control. So the last topic is the audit program. This is my favorite topic because I'm the audit manager. So it's very, very important. Audits, they contribute so much to improving, or to our continuous improvement. We have, well, let me read this definition. So the definition of an audit, and I took this from the ASQ Auditing Handbook, 4th edition, is the systematic, independent, and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. So remember our standards. We had the guide, Public Health Service Policy, USDA, all of those standards. All of our documents, our SOPs, our work instructions, all of those are written to comply with our standards, okay? So when you're auditing, you think of the standard. Are we following all of these? Are we compliant? So there are 3 different classifications of audits in the industry. And again, I took this little diagram from the ASQ Handbook for Auditing. You have first party, second party, and third party audits. The first party is considered to be your internal audits. You're auditing yourself. And the way we do that is, we'll make sure that whoever's doing the internal audit isn't really a part of the oversight of that department. So I wouldn't audit, a quality department. I would have somebody else, to do that. So we have a variety of internal audits ongoing. Those are first party audits. The second party audits are our customer audits and supplier audits. So it's people coming into our organization and auditing us, and it's us going out of the organization auditing our suppliers. Then the third party auditors or audits, that's more or less your regulatory audits. So it's ISO, OSHA. They really have no vested interest in the success of your company. They're just making sure you're compliant. So it's a third party audit. So I just wanted to touch on the benefits of having each of these audits in your program. So customer audits, imagine when you invite your customers into your business, it's kind of like your second home. You welcome them in and you show them whatever they want to see. It builds your partnership. It builds trust. I know that when I go to our suppliers and they welcome me in and show me whatever I want to see, I trust them more, It does support continuous improvement because you get feedback. They give you an audit report. Customers give you an audit report. Sometimes there are some deficiencies there. They want you to improve in certain areas. Well, we take those very seriously, and we put together a corrective action, and we improve. It also, having customers in to hear from them, it also helps us understand what their needs are in their research. So the more we know about your needs, then the more progress we can make with your medical research. And then also, I always find when a customer comes for a visit, for an audit, that we end up sharing best practices. They see something that, oh wow, that's a really great piece of equipment. Can you give me the information on that? Or they see that we might be struggling in a certain area and they have a solution. And there you go. It's a best practice. It's a win-win, really. So supplier audits, again, are very, very good, very beneficial. When I go out to a supplier and take a tour and see their paperwork, their documents, their quality management system, speak with them, visit with the employees, they see that you care
and that you really want them to deliver a great product to you. So it really ensures continued compliance. When you show your face, you go visit, you do these audits. And it also drives that supplier to make the necessary improvements and also have continuous improvement on their mind. Strengthens the partnership, as I mentioned before. You can identify risks. Maybe you go to a supplier. You know, recently I've been auditing our bedding suppliers. We have 5, and I've audited 2 recently, and I have 2 more, one in August, one in September. You know, they're great audits, great outcomes, no, you know, so far so good. But what would alarm me is if I went there and I see that they don't have a pest management system, and maybe I see rodents or something. That's a risk. You know, it's a huge risk. And we're not willing to take those large risks if we see things like that. So it's also a great opportunity for us in Vigo to communicate our expectations to the supplier. And it's a great opportunity to review the supplier's capabilities and quality. Perhaps they can't supply what we need, you know, the volume. And then also it helps eliminate that non-conforming product when they know our expectations. And then I mentioned internal audits. These are super, super important. In fact, I just did an internal audit yesterday at our Mexico facility site. So looking good, Ricky. So internal audits are very important. They ensure continued compliance and conformance and identify opportunities for improvement. So maybe we're compliant in a certain area, but there's room for improvement. It's a good opportunity to identify that. Identify and report process efficiencies. You know, there were several that I identified yesterday at our site that I complimented Enrique for implementing. Identify and report organizational risk to management for evaluation. My audit report will actually be reviewed not only by our Director of Quality Assurance, but her boss, who is the president of RMS. So it will be very detailed. And then, you know, conducting regular internal audits, it really helps avoid critical deviations such as barrier breaks. We don't want a barrier break. So this chart kind of wraps everything up. I've talked about, you know, our audit program, how we manage our complaints and our deviations, metrics, the graphs we use. All of that kind of funnels down into root cause analysis, because when we do identify things that deviations, we want to get to the root cause. And when you do a root cause and you identify the cause, then you're going to have to put in place a corrective and preventive action. And a lot of times that results in training. I didn't really go into training too much, but training is so important. Training is everywhere. And usually when you have corrective and preventive action, training is almost always in there somewhere. And then this always results in continuous improvement. Thank you very much for listening. And I know we're having questions later, but I have my contact information if you want to email me with any questions. Thank you. Agradecemos infinitamente la presencia de la doctora Belinda Proctor. No se me vaya. Please, come in. Thank you very much to visit at UNAM. And this is our hair. Oh, thank you. Thank you very much. And agradecemos a la Facultad de Química, a través de la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado, otorga el presente reconocimiento a la doctora Belinda Proctor por impartir la conferencia Enfoque de Calidad y Cumplimiento en el Simposio de Experimentación Animal. Thank you.
And Y bueno, lo importante no es solamente escuchar estas cuestiones de calidad, sino el cumplimiento que podamos hacer nosotros de todo un seguimiento administrativo, operativo, ejecutivo perfectamente bien delineado. Recordemos que finalmente todos los procesos de calidad y los procesos de auditoría que se manejan para ello, aquí en México tenemos un poquito satanizado el término auditoría, porque creemos que es persecución para afectarnos a todos y complicarnos la existencia. Y no, auditoría nos permite en los procesos de calidad una mejora continua. Y yo creo que eso es fabuloso para estarnos retroalimentando, reconstruyendo, modificando y armando cada vez mejor nuestras especificaciones para tener mejores resultados, simple y sencillamente, y para que podamos trabajar como equipos mucho mejor. Entonces yo creo que esto es sumamente valioso y tenemos que empezar a darle un enfoque diferente porque a veces nos cuesta mucho la operativización con calidad en mejora continua sin considerar a los auditores como los ejecutores de nuestro cuello en el trabajo, porque y en la industria, entre empresas y demás, eso es tremendo y ya no lo digo en las instituciones, ¿verdad? Entonces tenemos que ir aprendiendo y reeducándonos en este sentido. Bien, debido a la fluidez con la que se fueron nuestras pláticas, nuestro coffee break se va a ampliar, vamos a iniciar y después a la 1 de la tarde tendremos el box lunch cortesía de En Vigo. Por lo pronto pueden discutir, platicar, conocer, reflexionar, ir formulando sus preguntas para que más tarde en la mesa redonda veamos y tengamos conclusiones sobre la relevancia precisamente del bienestar animal en la calidad de la investigación, que será el nombre de la mesa que tendremos después. Después, a las 2 de la tarde, tendremos la plática del doctor Enrique Mendoza Carrera, presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, que nos hablará de bioética y comités precisamente de práctica clínica sobre el bienestar animal como un reto necesario, lo que comentaba yo a partir de estos sistemas de calidad y mejora continua. Y después tendremos también la plática del señor John Jiménez, con base en los procedimientos de compra de En Vigo y la línea de producción, cómo se manejan estas líneas de producción en nuestro país. Así que los invito a que a las 2 de la tarde volvamos aquí, estemos, a menos que haya algún cambio de última hora y recorramos o adelantemos un poco nuestros tiempos. No, a las 2 de la tarde, entonces, por favor, nos volvemos a encontrar aquí. Muchísimas gracias.